Presidente, ayer el decreto que publicó, pues ya salió en el Diario Oficial de la Federación, ya se publicó en la tarde. Solo teníamos algunas dudas, pues los compañeros reporteros de La Fuente, sobre estas 10 subsecretarías que se van a cancelar. ¿Cuáles serían, presidente? ¿Cómo se va a contraer ahí el gasto público? ¿Cómo se va a aplicar de manera fehaciente la ley de austeridad republicana? Pero ¿en qué dependencias se está pensando estas 10 subsecretarías? Si nos los podría detallar, por favor, presidente. Gracias. Sí, te van a ir dando a conocer poco a poco, porque quiero hablar, quiero tener acuerdo con los secretarios y escucharlos, porque ellos me van a hacer las propuestas y a partir de eso, a partir de la observación que hagan, yo voy a decidir sobre estas 10 subsecretarías, con la idea de que puedan también ocuparse de otras tareas. Tenemos que ir ajustando, ¿no?, el gobierno a la nueva realidad. Primero, a que ya son otros los objetivos del gobierno. Ahora lo más importante es atender a la gente. El pueblo manda. Todo el gobierno tiene que estar dedicado a conseguir la felicidad del pueblo. Entonces, antes el gobierno estaba como ensimismado, todo era para el gobierno y para facilitar el saqueo, el robo. Hablando de anécdotas, ¿se acuerdan de lo que decía Porfirio Díaz? ¿Cómo se imponía? Era entierro, encierro o destierro, o plata o plomo. Pero no solo era mano dura, era también lo que se le atribuye, el maiceo. ¿En qué consistía el maiceo? Si habían críticos, opositores, decía Porfirio, ese gallo quiere maíz. Y se maiceaba al gallo. Y ya el gallo dejaba de cantar. Pues eso se mantuvo por mucho tiempo y adquirió manifestaciones de distintas índoles. Por ejemplo, en el periodo neoliberal, ¿por qué se le pagaba tanto a los funcionarios? Porque era una especie de maiceo. Imagínense un ministro de la Corte que llegaba a ganar hasta 600,000 pesos mensuales, un consejero del Instituto Electoral, 300,000. Pues ni modo que se aplicaran
haciendo justicia. Se tenían que hacer de la vista gorda. Entonces, ya no podemos nosotros, no debemos seguir con el maiceo. No pueden haber sueldos elevadísimos y la estructura de gobierno tiene que ser eficiente y no monumental, no faraónica, para que no cueste, para reducir lo más que se pueda el costo del gobierno al pueblo y que así el presupuesto se destine más a la gente. Entonces, eso también desde el principio, ¿no? Dijimos austeridad, no solo como asunto administrativo, sino como asunto de principios. Recuerdo lo del general y escritor Riva Palacio de la época de la Reforma, que se retira a escribir después del triunfo de la República contra el imperio y contra la reacción conservadora, y lo manda a hablar el presidente Juárez y le dice: usted que ha prestado tantos servicios a la nación, se le debe a usted dinero porque usted pagó de su bolsa a soldados para defender a la patria. Y la respuesta de Riva Palacio fue: a la patria no se le cobra, a la patria se le sirve. Pues era la mística que existía en épocas de transformación. Esa es la mística que debe de prevalecer ahora y dar el gobierno el ejemplo. Entonces, son funcionarios, servidores públicos eficientes, pero ya no podemos seguir destinando más recursos, aun cuando hemos hecho ajustes, al aparato burocrático, porque necesitamos más apoyo para la gente pobre. Estamos decididos a escalar en lo social, cuando menos un peldaño más, para llegar a la clase media, para atender a toda la clase media baja y a un buen porcentaje de la clase media media, llegar al 70% de los hogares. Ya nos van a quedar el 30% que no van a tener un apoyo directo, pero sí indirecto, como ya lo expliqué. Pero la base hasta el 70%. Va a tener protección. Esto es estado de bienestar, seguridad. Ayer se dio a conocer, y me dio mucho gusto, que la inflación bajó 2% de inflación o un poco más, pero una reducción importantísima. Esto es bueno porque cuando hay inflación se afecta mucho a la gente y sobre todo a los más pobres. La inflación afecta mucho
a la población mayoritaria. Entonces, ahí vamos. Se había caído el precio del petróleo, ya está levantando. Viene ahora a finales de mes la disminución de cerca de 12 millones de barriles diarios que se acordaron, a ver qué efectos tiene. Yo espero que esto mejore el precio del petróleo, pero también decirles que nosotros ya tenemos un plan que consiste en refinar la mayor cantidad de crudo en el país. En vez de estar a expensas del mercado internacional vendiendo petróleo y comprando gasolinas, vamos a producir cada vez más gasolinas en el país hasta lograr la autosuficiencia y no vender ni un solo barril de petróleo crudo. Hacia allá vamos, ese es el propósito.